temas, siempre en compañía del doctor Fernández. Somos docentes del Hospital Santa Rosa. Vamos a revisar. ¿Por qué no? Primero les presento al responsable del cual vamos a tratar. Y el primer tema que vamos a describir es el absceso hepático. Les presento este slide para que más o menos tengamos una idea de que el hígado está expuesto constantemente a todos los gérmenes que vienen del tracto gastrointestinal. Entonces, las complicaciones infecciosas, un buen porcentaje, van a tener como origen el tracto gastrointestinal. Pero como está sometido a ese tipo de riesgos, en el hígado existe el tejido retículo endotelial con ya conocido célula de Kupffer, que es la defensa. Entonces, cuando se forma una colección dentro del parénquima hepático, vamos a conocer como absceso hepático piógeno. Si ven esta imagen más o menos, si recuerdan ustedes, la flora gastrointestinal es generalmente estómago gram negativo y un poco de gram positivo. Va bajando duodeno, gram negativo, gram positivo, y los anaerobios se van incrementando de acuerdo a que cada vez sea más distal, y en el colon es abundante de anaerobios. ¿Con qué hay que hacer diagnóstico diferencial? El absceso hepático. Con el absceso amediano. Más o menos en forma paralela es la sintomatología, con algunas diferencias. Entonces, hay que tener bastante cuidado, sobre todo cuando uno hace el estudio para el absceso piógeno. También puede haber absceso por ejemplo, es un parásito, la ameba, la entamoeba histolítica. También puede haber colecciones por hongos o virus, y generalmente en los inmunodeprimidos. Desde el punto de vista de la epidemiología, la prevalencia varía más o menos entre 0,29 a 1,47. Por supuesto, estas estadísticas dependen de las series. Hay series grandes, pequeños y lugares donde se hace. Es frecuente entre la quinta y la séptima década de la vida, más frecuente en varones. Los tamaños que refieren estadísticamente son de 5 a 10 centímetros, pero hay descritos hasta más o menos 25 centímetros de diámetro, es un absceso grande. Los compromisos que afectan a ambos lóbulos son raros. Y cuando es de origen biliar o portal, es polimicrobiano, donde van a predominar los ácidos gram negativos en un porcentaje de 26,64%. Cuando es un absceso único, generalmente es de contaminación múltiple. Los abscesos múltiples son asociados de origen biliar, o sea, del tracto biliar. Y los únicos generalmente vienen de origen portal. En relación a la patogenia, o sea, de dónde viene, cómo se contamina, el 40% proviene de la vía biliar, o sea, por estasis del conducto biliar, por presencia de litos, cáncer, etc. Cualquiera de los estasis de la vía biliar puede producir colangitis y puede producir colonización y liquefacción del hígado, y vamos a tener un absceso hepático en gran frecuencia. El que le sigue en orden es la vía portal. Y esta vía portal
lo que acabamos de comentar, ¿no? Viene del tracto gastrointestinal por la vía porta. Viene del mesenteric inferior, superior, la vena porta y coloniza el hígado. En cambio, por la vía arterial generalmente son las bacteriemias de otras localizaciones. Y también hay infecciones por vía contigua, o sea, cuando hay un absceso, por ejemplo, un absceso de vesícula biliar, una colestitis purulenta puede contaminar por vecindad y va a desarrollar un absceso, o las úlceras pépticas perforadas. También puede ocasionar absceso los traumatismos hepáticos, que coleccionan inicialmente hematomas, se contaminan y van a terminar en absceso hepático. Y lo desconocido, no ubicándose la etiología, es más o menos el 26%, o sea, es alto, ¿no? Es alto ese porcentaje. Entonces, estos son más o menos las contaminaciones por donde van a colonizar el hígado. Esta imagen es bastante sugestivo por donde viene de la vía porta y de la vía biliar, ¿no? Los gérmenes que van a venir son las que presenta en esta lámina. Los gram negativos aerobios son este grupo. A la cabeza, el más frecuente, E. coli, pero también Klebsiella, Proteus, Enterobius, Cerate, etc. Todos estos gérmenes pueden colonizar. El más frecuente siendo Escherichia coli. Este grupo de bacterias gram negativos aerobios tienen la característica de ser anaerobio facultativo. O sea, en ciertas condiciones se van a desarrollar en medios anaeróbicos, o sea, sin oxígeno. Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando son infecciones de larga evolución o infecciones con detritus. La pseudomonas tener presente generalmente, esto es raro en absceso hepático. Esto es una bacteria oportunista, sobre todo en los inmunodeprimidos. Estos son las bacterias, todos los diferentes tipos de bacterias, E. coli, cada uno de ellos, generalmente el promedio del tamaño es de 5 micras. Todos ellos pueden colonizar. El cuadro clínico. La presentación generalmente, el inicio es bien larvado, sin mucha molestia, un dolor leve. Puede aparecer fiebres incluso intermitentes cuando es más avanzado, cuando el absceso es más grande o hay un compromiso sistémico. Empieza a aparecer fiebres más altas, pérdida de apetito y podemos verificar el aumento del tamaño del hígado, malestar general, pérdida de peso y si hay compresión o hay septicemia, o sea, sepsis, podemos observar la presencia de ictericia. Esta triada que les presento, generalmente la vamos a ver cuando es de origen de vía biliar, o sea, una colangitis. En el examen clínico, ¿qué vamos a encontrar? Un hígado grande, a la palpación dolorosa en un 60%, bastante alto. Ictericia en 1/3 de los abscesos, sobre todo cuando el absceso viene de origen biliar. Cuando hay complicaciones de este absceso es por ruptura hacia la cavidad peritoneal, entonces van a cursar con peritonitis, o por vecindad, si hay ruptura hacia la cavidad pleural, vamos a tener problemas respiratorios, las famosas pileflebitis, que son enfermedades graves por presencia de émbolos de trombo en la vía porta y el shock séptico. Las complicaciones, como verán ustedes, son complicaciones bastante severas.
En un absceso hepático, todo este grupo son factores de riesgo. O sea, paciente que es portador de absceso hepático va a tener su patología va a ser más severo en la edad avanzada, en aquellos que son portadores de neoplasias, en los diabéticos. Es más severo en los que tienen origen biliar o aquellos que tienen un tiempo de enfermedad larga, porque en ellos ya no solamente va a ser el absceso localizado, sino va a ir complicándose con otras patologías. La sepsis, por supuesto, es grave y hay cuando hay distrés respiratorio, o sea, de aquellos portadores de problemas respiratorios, derrame pleural. Y cuando hay presencia de gas, estamos hablando con la presencia de un anaerobio que por supuesto la infección es mucho más severa. Cuando los abscesos son múltiples también es más severo. O cuando se comprometen los dos lóbulos o más, abscesos más pequeños. Y cuando se rompe y va a drenar el absceso hacia la cavidad peritoneal o hacia la cavidad interpleural. Desde el punto de vista laboratorio, lo que nos va a dar factor riesgo alto son el aumento de los marcadores como fosfatasa alcalina, bilirrubina, urea creatinina y la hipoalbuminemia. Son los que tenemos que tener en cuenta para el manejo. El cuadro clínico para el diagnóstico es importante hacer una historia clínica adecuada, hacer sus exámenes de laboratorio, donde vamos a encontrar leucocitosis con o sin desviación izquierda. Recordar siempre en los dos extremos de la vida, de repente no vamos a encontrar la desviación izquierda. Anemia, por supuesto, sobre todo si el absceso hepático es de larga evolución. Y hay que hacer las pruebas de función hepática para ver cuánto de la función del parénquima hepático se ha lesionado. Aunque este es poco frecuente que llegue a pasar una insuficiencia hepática, pero hay que hacerlo. Y hay que hacer cultivos necesarios, sobre todo cuando estamos frente a un absceso, iniciamos un antibiótico terapia empírico, pero hay que hacer el cultivo con aspiración con aguja fina para hacer el cultivo o con hemocultivo, inclusive para hacer un diagnóstico diferencial con el absceso mediano. En el examen de radiografía de abdomen vamos a encontrar signos indirectos, por ejemplo, un crecimiento del hígado, una epistomex. ¿Podemos ver nivel hidroaéreo? Claro, siempre y cuando hay la presencia de un anaerobio. O por vecindad, vamos a ver la consolidación de la base pulmonar, atelectasia, derrame pleural, todo por vecindad. Como sobre el hígado está el diafragma y la base pulmonar, todas esas lesiones podemos observar. Y a veces, como signo indirecto también, vamos a ver la elevación del diafragma. ¿Con qué vamos a hacer el diagnóstico correcto? Con una tomografía. Pero la ecografía tiene una alta sensibilidad. La ecografía ya puede ayudar y de repente es suficiente, siempre y cuando inclusive se hace un cultivo. Y si no, la tomografía, por supuesto, tiene mejor sensibilidad, mejor especificidad que la ecografía, pero el inconveniente es que necesitamos tiempo para hacer una tomografía. De repente en nuestro medio no contamos con un tomógrafo en el hospital, o está malogrado, hay que esperar turnos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la ecografía es una buena alternativa. Estas son las imágenes, ¿no? Un absceso hepático con nivel hidromático. Con esto ya estamos suponiendo que se trata de un absceso hepático por anaerobio.
Y si hacemos un cultivo sería mucho mejor. La ecografía nos la describe perfectamente. Con la única diferencia en esta ecografía, cuando es un absceso mediano, vamos a encontrar tractos dentro del abdomen mucho más notorios. Y la tomografía, por supuesto, nos dibuja perfectamente el absceso y la localización en qué lóbulos están. El tratamiento, inicialmente antibiótico, como cualquier infección, pero ese es inicialmente, me refiero, pero no es el más indicado. El más indicado para tratar un absceso, ¿qué es? El drenaje. Por más que le demos, que le administremos los mejores antibióticos, ¿no? Si no hacemos el drenaje, ese absceso, esa patología, no vamos a poder corregir. Inclusive, yo recuerdo cuando siempre nuestros maestros nos decían, ¿qué hay que hacer primero cuando un absceso? Drenaje. Y acompañando, por supuesto, con cualquiera de estos antibióticos, siempre asociado, no solo, siempre asociado. Porque la mayoría, si ustedes ven acá en este cuadrito, el 87%, 88% viene de la vía biliar. Entonces, ¿de dónde viene? Del tracto gastrointestinal. Por la vía biliar y por la vía portal. Los dos es del tracto gastrointestinal, por lo tanto, hay que asociar. El drenaje puede hacerse percutáneo, siempre y cuando sea pequeño y sea efectivo. Ahora nuestros amigos radiólogos hacen muy bien los drenajes. Si en caso el drenaje percutáneo fallara, no fuera lo adecuado, entonces había que hacer un drenaje quirúrgico. Este drenaje quirúrgico se hace por vía laparoscópica o por vía convencional, o sea, cirugía abierta. Pero hay que recordar que hoy día la cirugía laparoscópica es lo más adecuado, es menos trauma, menos contaminación, se ve mejor y se lava mejor. Este es el drenaje percutáneo. Les muestro acá cómo el radiólogo está punzando y el ecografista le está apoyando con un ecógrafo y van a hacer el drenaje percutáneo. Inspiración acá, cirugía abierta, si ven acá están los dedos, secreción purulenta, hígado, ácido, ¿no? Probablemente en el segmento 7 u 8 porque el hígado está luxado hacia abajo. Y acá el absceso por vía por vía laparoscópica. Acá hay un video pequeñito, muy bonito, para que vean cómo van a drenar el absceso por vía laparoscópica. De esta manera se observa cómo se drena un absceso del hígado. Creo que el que está pulsando que va a drenar el absceso. Un absceso relativamente sencillo por vía laparoscópica. ¿Cuál es lo ideal que se haga para que tenga un buen pronóstico? Reducir la morbimortalidad, ni siquiera la mortalidad. Diagnóstico temprano y con un tratamiento temprano. Hay que hacer las imágenes correspondientes y tratamiento antibiótico oportuno. Siempre remarcando el drenaje. El drenaje es lo más importante porque estamos hablando de una colección purulenta y tenemos que drenar. ¿Quiénes tienen mal pronóstico? Los que llegaron en shock séptico, cuando ya están inclusive con coagulación intravascular diseminada. Estos pacientes tienen un mal pronóstico, llegaron tarde. Los inmunodeprimidos, los que tienen hipoalbuminemia, los diabéticos, sobre todo los diabéticos mal controlados, diabéticos que no se controlan. Los diabéticos que se controlan
van muy bien. Y el drenaje quirúrgico que no se hizo efectivo. Vale decir que han hecho un drenaje percutáneo, pero no lograron evacuar todo el absceso. Bueno, vamos a dar una chance, ahí no hay chances. Si no fue efectiva, hay que hacer inmediatamente el drenaje quirúrgico. En un absceso hepático la sobrevida es buena, pero para eso tenemos que hacer un diagnóstico repetido varias veces, porque esta patología no es tan frecuente, pero no debemos descuidarlo. Es un diagnóstico temprano con su drenaje oportuno y el paciente va a ir bien. Y generalmente los que van a fallecer son por sepsis y por falla orgánica. Este es un pequeño resumen de lo que es un absceso hepático. Hay que recordar que la gran mayoría proviene del tracto gastrointestinal, ya sea por vía biliar, porque es contaminación ascendente, o por vía portal. Entonces, siempre hay que acordarnos qué gérmenes están en el tracto gastrointestinal, gram negativos y anaerobios. Entonces, vamos a revisar quiste hidatídico. Y ahí tienen el hígado y sus segmentos, ¿no? Sobre todo para ver la segmentación y ver en qué segmentos está ubicado el quiste hidatídico, que es una larva de un parásito. Bien, para que más o menos tengan una idea cómo se hace la segmentación, pongan su manito derecha y ahí están los segmentos en todos los dedos, Los que están en la parte posterior, 7, 8, 4 y 2 son posteriores, los de acá son anteriores. Y el 1 está en la base, abajo en la cara inferior del hígado. Quiste hidatídico es una zoonosis. ¿Por qué es una zoonosis? Porque es una contaminación de un parásito. El parásito nos va a contaminar y su larva va a desarrollar en nuestro organismo. Se le conocen 4 tipos de este parásito, llamado equinococos. Nosotros tenemos la gran mayoría y por lo menos la suerte de no tener el más agresivo, es el Echinococcus granulosa. Les presento al parásito antes de desarrollar el tema. Este es un parásito con este tamaño. Este parásito tiene 2 segmentos y en el último segmento tiene estos huevitos que son huevos hexacantos, van a ser eliminados en el interior del intestino del portador, salen al exterior y en el exterior va a ser consumido por los animales herbívoros y en el órgano de los herbívoros va a desarrollar la forma larvaria, que es el hidátide. Entonces, ese es más o menos el resumen que lo vamos a desarrollar mejor en los siguientes slides. Localización, mayormente en el hígado. ¿Y por qué? Es explicable. Porque este parásito, este huevito, va a ingresar a nuestro organismo por vía digestiva. Y en el intestino delgado va a atravesar y pasar al torrente venoso. Por lo tanto, ¿a dónde va a llegar primero? A la primera estación en el hígado. Por eso es que es más frecuente en el hígado. Y si hablamos en el hígado mismo, ¿dónde va a ser más frecuente? En el lóbulo derecho. ¿Por qué? Porque es más grande y además la ramificación en la carina entre derecho e izquierdo, el lóbulo derecho, que va al lóbulo derecho es más recto, que va más torrente, ¿sí? Torrente de sangre. Entonces, explicar por qué es mayor en el hígado y en el lado derecho es, creo que, relativamente sencillo. Pero también puede haber quistes múltiples en este porcentaje. En el pulmón existe más o menos de 10 hasta el 20%,
Y en otros se refiere ningún órgano, ningún tejido de nuestro organismo se ha escapado de un quiste diatídico. En todos nuestros tejidos, en todos nuestros órganos están descritos, aún en el ojo. Entonces, nadie se sabe. Entonces, ¿la etiología qué es? Un huevo embrionado del parásito. La infestación del hombre. Primero, ¿cómo se va a infectar el hombre? Pero antes de llegar a esto, vamos a explicar el ciclo. Este carnívoro es el portador del parásito. En su intestino va a vivir el parásito con sus huevitos. Pone los huevitos, expulsa los huevitos al intestino del perro, y el perro, ¿dónde hace sus deposiciones? En el campo, donde hay humedad, en los manantiales. Y al depositar los huevos en el campo, viene los herbívoros, lo ingiere, y por lo tanto, este huevo que ingresó al intestino de los herbívoros va a convertirse en una lana. Y este es el círculo vicioso. Y en el hombre es oportunista. Si vemos esta imagen, todavía creo que es mucho más explicativo desde el punto de vista de la epidemiología. ¿Quién es el huésped definitivo? Este amigo del hombre. Y cualquiera de los otros carnívoros que comen vísceras. El intermediario, el nado que come pasto, que toma agüita, y ahí están los bebitos, ¿no? Ahí lo come. Y el ocasional que se saca la tinca, el hombre. ¿Y el hombre cómo se contamina? Se contamina de la siguiente forma. Este parásito no es propio de la zona urbana, es propio de la zona rural, donde hay pastoreo, donde inclusive crían los perros para poder cuidar y proteger a los animales y a los mismos habitantes. Entonces, ¿cómo se va a contaminar el hombre? De tres formas. Uno, los niños juegan con el perro, agarran el trasero del perro y ahí están los huevitos. Lo ingiere, no se lava la mano, come la fruta y con eso se comió los huevitos. Una forma de contaminación. Dos, ellos no tienen alcantarillado, no tienen un caño para tomar el agua, toman el agua del manantial. Y en ese manantial están los huevitos. Tres, sus verduras, su lechuga, sus huertos, lo riega con esa agua. Por lo tanto, cuando come la lechuga mal lavada, está ingiriendo los huevitos del parásito. Entonces, tres formas cómo es que el hombre se contamina. Y repito, esta es una enfermedad rural, porque ahí hay ganado. Y algo importante que hay que recordar, los quistes hidatídicos son muy raros que sean en gente joven. En niños, rarísimo, porque para que haya desarrollado un quiste de 5 centímetros o 10, ha pasado pues por lo menos 15 a 20 años. Porque se dice que el quiste crece de 1.5 hasta 2 centímetros por año. Entonces, imagínense, para que tenga 10 centímetros, cuánto tiempo ha pasado. Y la vía es la que hemos descrito. Entonces, está la vía nuevamente recopilando. Ahí está el huevito en el hombre. Pasa estómago, esófago, estómago. En el intestino delgado pasa el torrente circular. Y de ahí se distribuye en nuestros órganos internos. ¿Qué países son frecuentes? Son frecuentes en el Perú, con zonas endémicas, Junín, Cajamarca, Arequipa, Cusco y Puno.
ahí vamos a encontrar la gran cantidad de portadores de quiste hidatídico. El quiste hidatídico, pues, es una larva gigante que si crece tan grande va a tener consecuencias. Va a alterar al órgano parasitado. O sea, entre comillas, es un tumor gigante. Puede propagarse a otros órganos, puede difundirse por vías sanguíneas si se rompe, o puede producir reacción alérgica, porque el líquido que contiene el quiste hidatídico es un líquido cristal de roca rico en aminoácidos y proteínas, por lo tanto es alergizante. Si nosotros vemos la clínica, tenemos que hacer un esfuerzo en hacer una buena historia clínica, porque va a tener, generalmente vienen asintomáticos, vienen caminando, doctor, mire, tengo un bulto, a mí me han dicho que tengo un quiste, caminando en un buen estado, comiendo. Raramente va a ser sintomático, amén de que tenga pues un dolorcito, ¿no? Por ahí, pero de ahí viene caminando. El dolor es leve, de repente hay un cierto trastorno alimentario, dispéptico, con mucha frecuencia viene con un bultito más grande el epigastrio derecho y con reacción alérgica. Esta reacción alérgica la vamos a encontrar, por ejemplo, en un hemograma, ¿no? Entonces viene con un estado general conservador. No viene en mal estado, salvo complicaciones. Pero si es un quiste hidatídico común y corriente, viene caminando, por más que sea un quiste hidatídico múltiple. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el diagnóstico? Aparte de la historia clínica que se hace. Primero, es esa, historia clínica. Segundo, averiguar la epidemiología, de dónde viene, dónde nació y cuál era su trabajo, qué hacía en su niñez. A veces viene con un hemograma, eosinófilos 10-15, sin explicación. ¿Qué más vamos a buscar en la localización? El número de quistes, ¿cuántos quistes hay? 1, 2, ¿de qué tamaño es? Si el quiste es viable o está muerto, está descompuesto. Y ver y estudiar el estado de la membrana adventicia. Y al mismo tiempo de la membrana germinativa que faltaría ahí. Entonces, este diagnóstico va a ser apoyado primero por la serología. El ICE y Western blot son actualmente los más utilizados. También se puede usar radiografía, pero solamente son 10 signos indirectos de aumento de tamaño del hígado o calcificaciones. La ecografía ayuda muy bien y la tomografía también. Ambos tienen alta sensibilidad y especificidad. Entonces, todo esto tenemos que evaluar en el diagnóstico, porque el tratamiento es quirúrgico y vamos a tener que resolver cada uno de ellos. Una radiografía. Era una imagen de nuestra generación. Nosotros solamente hacíamos el diagnóstico con una buena historia clínica, con una epidemiología, con su hemograma, con su arco quinto, que en esa época era muy famoso, no había más, y esta radiografía, ¿no? Entonces, hacíamos el diagnóstico de quiste hidatídico, basado en la clínica, en la epidemiología. Y otro que nos ayudaba en la radiografía era la calcificación de la membrana germinativa. Esto es en tórax. Pero hoy día, pues, teniendo una ecografía, ya no hay forma de equivocarnos. Por supuesto, siempre vamos a
estar pendientes de que la ecografía sea hecha por el profesional adecuado. Yo generalmente critico que una ecografía se haga para un médico general que no está preparado. La ecografía, cada uno tenemos una especialidad, ¿no? Inclusive, ecológicamente, inclusive hay una clasificación que vamos a analizar. Y la tomografía también. En la ecografía también, si hay presencia de estas vesículas hijas, se puede ver perfectamente en la ecografía. La ecografía es un buen examen de imágenes para hacer el diagnóstico. Y aquí, por ejemplo, este es unilocular. Aquí tenemos una tomografía con 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 vesículas hijas. La membrana bien organizada. Entonces, estos dos son excelentes. Entre las pruebas inmunológicas, el ICE y Western blot son los que se hacen actualmente. Mejor si es combinado, aumenta la seguridad del examen, pero hay otras más, que es este arco quinto era de nuestra generación, que ya no se está haciendo porque no es muy confiable. Acá una recomendación. Si clínicamente es cristiatina, epidemiológicamente es cristiatina, por imágenes es cristiatina, y sale negativo estas pruebas, no descartan el quiste diatírico. No podemos decir hoy no es quiste diatírico. Hay que tener mucho cuidado. A veces cuando no manejamos el quiste diatírico, pero este es negativo. Entonces este no es quiste diatírico, no es así. Tenemos que tener bien seguro en nuestra clínica, bien seguro en las imágenes, sobre todo en la epidemiología, de dónde viene. Yo no puedo descartar el quiste diatírico por más que estas pruebas sean negativos. Eso quiero remarcar para que lo tengan presente. Entonces, clínica y epidemiología, lo que estamos afirmando siempre será, no descarta el diagnóstico de quiste diatírico. Creo que está claro. Entonces, el doctor Galvin nos hizo una clasificación ecográfica, estimados alumnos. Ecográfico, no es necesario tomografía. Nos hizo una clasificación en 5 tipos. Esta clasificación tipo 1 es cuando es un quiste solitario, unilocular, hialino con sus membranas completas. Tipo 2, se cayó la membrana germinativa. Se desprendió la membrana germinativa. Y esto lo llamamos el signo del camalote. Radiológicamente se podía observar esto. Entonces, nuestros maestros semiólogos le llamaron el signo del camalote. ¿Qué es el camalote? Si ustedes van a los ríos grandes, van a encontrar unas hojas gigantes sobrenadando con la corriente del río. Entonces, ese es el camalote. Y como se parecía, le pusieron ese nombre para recordar. El tipo 3 es multilocular, tiene un montón de hijos. Un quiste grande con un montón de hijos. El tipo 4, heterogéneo, acá ya no veo vesículas, ni 1, ni 2, ni 10. Y el tipo 5, todo blanco, que significa calcificación. Por lo tanto, en esta clasificación, que es la mejor, que coincide con la OMS, porque algunos han invertido esto, no importa, pero este es el que coincide con la OMS. El 1 y el 3 son viables, están vivos. O sea, hay que tener mucho cuidado en el momento del tratamiento quirúrgico. El 2, el 4 y el 5 ya no son viables.
El 2, una vez que se desprendió la membrana, ya no recibe alimentación, por más que sea multilocular, lo que está dentro ya murió. Ya se descompone. Acá puede tratarse de un absceso, puede tratar, en el 4 me refiero, un absceso, puede ser un hematoma, etcétera, etcétera, pero ya no hay, ya es muerto. Y de una vez que está calcificado, tampoco, están descompuestos. Ojo, pregunta de examen. Entonces, vamos a revisar la anatomía patológica del quiste, que quede clara. Como están grabando, pero esta lámina, lo que quiero llamar la atención es esta. Líquido cristal de roca, es un líquido transparente, clarito como agua pura, que tiene una presión de 40-80 centímetros de agua que va a mantener a la membrana germinativa hacia la cuticular. No están pegados, solo están adheridos, cercanos, pero no pegados. ¿Pero qué contiene? Sodio, potasio, magnesio, cobre, fierro, etc. Pero esto es lo que llama la atención. Esta presencia de aminoácidos y proteínas son los que van a desarrollar la alergia. Hay artículos descritos donde ha habido un estallamiento del quiste diatídico y ha producido shock anafiláctico. Entonces, con esto yo quiero pasar y explicarles la anatomía del quiste diatídico. La parte roja corresponde al órgano. Se llama adventicia. Como el quiste va creciendo, va comprimiendo, estamos hablando de quiste diatídico hepático, va comprimiendo a los hepatocitos, le va quitando espacio, lo está comprimiendo y lo está descomponiendo. Y esas células que se van descomponiendo va a ser reemplazado por tejido conjuntivo fibroso. Ese es la adventicia. La adventicia entonces es la membrana del órgano, la cavidad que se forma en el órgano. El amarillito se llama cuticular, es la capa cuticular. Esta capa es el responsable de la alimentación del quiste. Él es el que va a seleccionar qué alimentos ingresan y qué no ingresan. Esta membrana está ligeramente adherido a la adventicia, porque cuando se evacúa su contenido, con una gasita la limpiamos y la retiramos. La membrana germinativa prácticamente queda adosada, no adherido, a la cuticular por la presión que está dentro de la cavidad quística, que es de 40-80 centímetros cúbicos. Entonces, ojo, membrana adventicia, propio del órgano. Cuticular, del parásito. Y germinativa, del parásito. Entonces, el parásito tiene dos membranas. Y la adventicia es del órgano. ¿Y cuál es la función de la membrana germinativa? Por supuesto, producir el líquido, mantener el líquido, producir los escólices, que son cabecitas del parásito, y producir nuevas vesículas en su interior. Esa es la función de la membrana germinativa. Nuestros maestros investigadores nos han regalado un hermoso dato. Han aspirado el líquido quístico, han centrifugado y se han tomado el trabajo de contar
cuántos escólices, o sea, cuántas cabecitas hay en 1 centímetro cúbico de ese aspirado. Y nos han dicho que son 400.000 escólices por centímetro cúbico, o mililitro, que es lo mismo. Y solamente nos han regalado nos han regalado que este centrifugado no es 1 centímetro, no es 2 centímetros, es hasta 6 centímetros cúbicos, es un montón. Ahora multipliquen 400.000 por 6. ¿Cuántas cabecitas habrá dentro de este quiste? Entonces, si esto ha habido un poco de dificultad de entender, con esta imagen la van a entender mejor. Esta imagen está en internet. Miren, hepatocito. Hepatocito en sufrimiento. Hepatocito reemplazado por tejido conjuntivo. ¿Quién es este? La adventicia. La cuticular es como la catáfila de la cebolla, microtubular, y la adventicia, perdón, la germinativa es esta capita, donde ya vemos vesículas, y dentro de las vesículas hay otras vesículas. Entonces, una imagen sugestiva para explicarnos que esta membrana germinativa es el responsable de fabricar las cabecitas y las vesículas, que pueden ser solas o formar unas dentro de otras. Entonces, con esta imagen creo que se ha aclarado mejor cómo está formado el quiste diatídico, y hay que entender esto porque la cirugía, la extirpación del quiste, va a depender de entender la composición de esta anatomía. Por eso le llaman la anatomía del quiste. Bien, cuando se trata de un quiste diatídico no es bueno, vamos a operar una vesícula, voy y extirpo la vesícula. En cambio, para operar un quiste diatídico no es tan simple, pero tampoco es difícil, solamente hay que entender el protocolo, el seguimiento para que sea un éxito. Estamos diciendo que dentro del quiste existen miles y miles y miles de cabecitas que si yo lo dejo salir hacia la cavidad peritoneal, voy a sembrar quistes. Entonces, primero tengo que evitar eso, tengo que tomar todas las precauciones para que ni una cabecita del quiste se me escape, se me derrame, se me vierta, como quieran llamarlo, a la cavidad peritoneal. 2. Tengo que retirar el componente del parásito. O sea, tengo que retirar la membrana germinativa. No puedo retirar la adventicia porque es propio del órgano. La cuticular pueda que sí, pueda que no. Si es fácil, la limpiamos, la retiramos, es fácil. Pero lo que tiene que salir es la adventicia. Perdón, la germinativa. Después de hacer esto, me va a quedar una cavidad. Y tengo que hacer que esa cavidad no se llene de suero y de repente se me va a complicar con absceso. 4. Tengo que revisar y corregir si hubiera fístula, o biliar o bronquial. Tengo que controlar si hay hemorragia al momento del tratamiento quirúrgico. O tratar lesiones que están vecinas. De repente está adherido un alza, etc. Todos estos pasos los tenemos que hacer en forma ordenada para que sea un éxito. Entonces, ¿cómo se hace el tratamiento? ¿Cómo se va a abordar? Hay 2 formas, las clásicas. O cirugía laparoscópica o cirugía convencional. Entonces, para hacer este tratamiento tenemos un protocolo que seguir. Tratar el quiste
con nuestra mnemotécnica PAIR. Esta era nuestra mnemotécnica, que nosotros teníamos esta palabrita para acordarnos los pasos del procedimiento quirúrgico. Y de una vez que retiré el quiste, por esta mnemotécnica, siguiendo esta mnemotécnica, tengo que tratar la cavidad que se me ha quedado con todas estas formas. Entonces, este es el clásico. Pero vienen los radiólogos intervencionistas y dicen, yo también quiero hacer pues el drenaje del quiste, ¿no? Entonces le llaman percutáneo y tienen dos formas. El PAIR, que era nuestra mnemotécnica, ya se agarraron como nombre propio del drenaje percutáneo. Y el PAIR-PEVAC, que es otra forma. Este es drenaje puro, punzan, aspiran y se... Este es punzan, dejan un dren y dejan el dren 24 o 48 horas para ti. Pero este segundo, que es la cruenta, es una cirugía muy cruenta, me refiero, retiran la adventicia, tratan de retirar la adventicia. Es muy sangrante, estimados alumnos. O hacen segmentectomía, que también es sangrante. Y no es necesario. No es necesario. Mi criterio es que preferible hacer un tratamiento de cavidades grandes con drenaje de repente un poco largo, en lugar de someter a un riesgo de hemorragia y un riesgo de terminar más de ese procedimiento. Vamos a explicar cada uno de ellos. Primero, ¿qué tenía que hacer? Tengo que evitar contaminar, ¿no es cierto? Esta es la cirugía convencional abierta, esta es la laparoscopia. Para evitar que se contamine, porque yo voy a punzar y voy a aspirar y el líquido se puede salir, se puede derramar o vertir a la cavidad peritoneal. Nosotros los cirujanos viejos lo que hacemos es colocar esta gasita con un escobicida, o sea, ha sido embebido, ha sido mojado, si me entienden así, con cloruro de sodio hipertónico y lo colocamos. Y si ustedes ven acá, el asistente lo fija de tal forma, si yo punzo, esta aguja no se va a salir porque tiene fijado acá. En cambio acá no me da mucha seguridad. Primero que nadie está fijando, va a punzar, va a salir líquido, se va a contaminar. Después le digo en qué están confiando los cirujanos laparoscopistas, ¿no? Con esto para mí es un riesgo, es una barbaridad, ¿no? Pero esto es lo que se hace con cirugía laparoscópica sin tomar las medidas de acá. Lo que no sé es cuánto de quiste se le va a derramar acá, cuánto de líquido. Hasta ahí. Luego de aislar, ya está aislado con gas embebido en escobicida. Todo esto se han ensayado. Hoy día solamente se usa cloruro de sodio hipertónico. Inclusive se ha usado formol, pero tenía complicación. La medicina ha avanzado, ha mejorado. Ahora solo es necesario el cloruro de sodio hipertónico. Pero este es mi famoso PAIR, ¿no? ¿Qué es PAIR? 1. Punción P. Se fija, se aísla, se fija, se pulsa con un trocar y vamos a aspirar el líquido quístico. Si yo aspiro 30 centímetros de líquido quístico, lo voy a eliminar en una riñonera adicional. De otra riñonera voy a aspirar, voy a cargar en mi jeringa 30 centímetros de solución de cloruro de sodio hipertónico y lo voy a inyectar. O sea, punzo primero, aspiro el líquido e inyecto el líquido.
Después vuelvo a aspirar, o sea, reaspiro. Este es el famoso país. Se hace varias veces. Repito, punzo, aspiro 20 centímetros, elimino, cargo mi jeringa, inyecto la sustancia hipertónica, vuelvo a aspirar y elimino. O sea, un círculo vicioso varias veces hasta que estoy convencido de que todo el líquido ha sido retirado y reemplazado por líquido hipertónico. De una vez que hemos aspirado, la membrana germinativa que se cae solita. No tenemos que cortar, no tenemos que hacer ningún esfuerzo, absolutamente nada. Se cae solito, se colapsa como está acá. Entonces se corta la parte visible donde estaba el quiste y con una pincita se retira y acá la tiene. Lo tiene en la manita, ¿no? Sale enterita, no tengo que hacer ningún esfuerzo. Este es el tratamiento de la cirugía del quiste hidativo. Entonces ahora me queda la cavidad y la cavidad tengo que cerrarla, no lo puedo dejar abierto. Y hay varias técnicas. Una es que se llama capitonaje. Desde el fondo empiezo a suturar del fondo en varios planos hasta cerrar y dejar cerradito y que acá no me quede un espacio para que drene suero y luego se nos infecte y haga un absceso. Capitonaje, esa es una forma. La otra forma, en más pequeños, se puede llevar el epiplom, porque el epiplom es un buen elemento que moviliza. Se fija la cavidad y chao. Esta de acá está descrito, nunca lo he visto. Es una Iderux que ya conocen ustedes para vía biliar y en otros procedimientos. Pero ahí está el dibujito, está descrito. Luego, si es pequeñito, lo que puede hacer es puntos simples o si no, una jareta. Alrededor lo ajustamos y cerramos la cavidad. Y la otra forma es esta marsupialización, que si es grandecito y muy superficial, no necesitamos colocar ningún dren, revisamos bien la cavidad y todo alrededor lo suturamos para que no sangre por si acaso. Y lo dejamos abierto a la cavidad peritoneal. Este procedimiento, quistostomía, es un procedimiento que se debe hacer y seguimos haciendo nosotros los tíos en un quiste grande. En lugar de extirpar todo el parénquima, la capa adventicia, tratando de retirar, preferimos dejar un dren tubular con varios orificios que se llama fenestrado y el paciente se va a su casita con su tubito, bien entrenado, bien explicado, que el líquido que drene, que lo mida y que nos diga, que nos escribe un papelito. Dejamos que esta cavidad cierre por segunda intención. Ya ustedes saben, ya están avanzaditos, saben qué cosa es segunda intención. Que solito va a ir cerrando, el drenaje va disminuyendo y cuando el drenaje pues es 5 centímetros, 7, que se ya está clarito, retiramos el drencito y se acabó el procedimiento. No he sometido a ningún riesgo de sangrado y yo no he visto en toda mi vida ninguna infección. ¿Y cuál es la crítica a esta técnica? ¿Por qué es que preferimos hacer, aunque hace tiempo que no veo hacer las resecciones de parénquima? Es que este drenaje, pues más o menos vamos a retirarlo en un par de meses. Entonces el paciente va a estar andando con su bolsa, cuidándolo, nosotros y el paciente. Ese es el inconveniente, o sea, la morbilidad es el inconveniente. Pero no someto al paciente a un riesgo de hacer la famosa quistectomía o la segmentectomía. Si seguimos,
Este es el radical, ¿no? O saco toda esto todo es bien vascularizado. El hígado es bien vascularizado. O saco hasta más, ¿no? Todo esto. Mami. Con un sangrado. Hay que ponerle sangre. ¿Me preparas un pancito Mejor con no cometas lo palta? siguiente, pero es muy ¿Me riesgoso preparas un hacer. pancito con palta? Entonces, las Un alternativas del paltito. drenaje percutáneo son estas, pues el famoso PAIR. Es lo mismo que nosotros hacemos. Acá está. Lo mismo. Punción. La aspiración lo llevan al microscopio para el diagnóstico. Aspiran. Punción, aspiración. O sea, el mismo procedimiento que nosotros hacemos, pero ya le puso su nombre. Ahí. Y después de haber hecho todo el ciclo varias veces, generalmente esto hace en quistes de 5 centímetros o menos. ¿Qué hacen después de terminar? Retiran el drencito y chao. Pero mi pregunta, ¿y la membrana germinativa? ¿Cómo quedó? ¿Sí quedó bien? Bueno, les dejo la interrogante. Después vino el Peyerpelk. Mismo nombre, le puso su apellido. Él hace todo el procedimiento lo mismo, pero con un catéter. Y este catéter, después de haber reemplazado todo el líquido y eliminado, entonces el catéter lo dejan para vigilar, para controlar si hay líquido o no, 24, 48, 72 horas y recién lo retiran. Y esto es en quistes un poquito más grandes que 5 centímetros. Por supuesto, estos dos está contraindicado pues en tipos 4 y 5, ¿no? O cuando son vesículas grandes. Lo que también acá me sigo cuestionando, ¿no? Y la membrana germinativa se queda. Entonces, ¿qué complicaciones vamos a encontrar? Abscesos cuando se infecta un quiste diatídico, cuando se drena espontáneamente a la vía biliar, cuando drena por una ruptura o espontáneamente a la cavidad peritoneal o al tórax, o inclusive hay descritos a la vena cava, o cuando hay compresión de conductos biliares. Por supuesto, eso se resuelve fácilmente cuando retiramos el quiste. Entonces, esas son las complicaciones que vamos a encontrar en un quiste. Desde el punto de vista antiparasitario, se está utilizando de estos 4 los 2 primeros. En esto están confiando los cirujanos laparoscopistas. Hasta ahora yo no he encontrado, no hay estudios, si efectivamente, si se ha derramado o no, porque ellos hacen así expuesto como les he mostrado, no la cubren bien, y dice, y le administran estas drogas a esta dosis. Los tiempos varían, depende de los criterios, algunos dicen 3 meses, otros dicen un poquito más, un poquito menos, la dosis sí es lo mismo, la dosis. En esto están confiando los cirujanos. Dicen, no importa que se derrame. Lo que sí es cierto, que estos medicamentos tienen acción en los quistes diatídicos menos de 2 centímetros de diámetro. Ahora, si ahí tienen acción, se supone que en las cabecitas también. Entonces, hay que darle la duda y confiar que el líquido que se derrama cuando no se cubre bien, no se protege bien, es por acción de estos medicamentos pueden ser destruidos. Muy bien, chicos. Esos son los 2 temas que se me encargó para revisarlos y necesito preguntas o aportes. De repente alguien tiene alguna información más.
Espero preguntas. En el chat no hay ninguna pregunta. Ay, yo tampoco tengo acá, a ver, no tengo ninguna. Entonces se supone que se entendió, o ya se fueron porque has tenido una teoría antes larga también, creo. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, estimados amigos, conmigo hasta mañana, porque mañana tenemos otro tema. Hasta mañana, buenas noches, sueñen con los angelitos. Nos vemos mañana, Pepe. Gracias, doctor Chávez. Mañana.